mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Muy buenas noches, amigos y amigas de la prensa del occidente. Nuevamente estamos con ustedes en otro programa de Diálogos desde Casa, para abordar otro tema importante para nuestra querida Quetzaltenango. Y es que lo que pasó la semana pasada, la noticia que dominó todos los medios de comunicación, fue la no renovación de contratos a la directora de Cultura de la ciudad de Quetzaltenango, al director de Casa No y el director del Teatro Municipal, y personal que lo acompañaba, que había laborado ahí desde hace muchos años. Entonces, claro, dentro de todo el gremio de cultura, de personas que están involucradas en estos temas, vino la incertidumbre de qué va a pasar, cuáles son los criterios y los perfiles para contratar a los nuevos directores, quién dará continuidad a la obra de restauración del Teatro Municipal, si va a conocer o no va a conocer el tema la persona que viene, ya que los que estuvieron anteriormente pues era gente muy bien preparada, una venía de Italia, de una de las academias más grandes. Si el que viene ahora va a tener el mismo nivel o va a estar sobre él. Y para charlar sobre esto invitamos al presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Quetzaltenango y concejal de la municipalidad, el señor Edgar Racancó, quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y al mismo tiempo también nos acompaña Marvin García, quien es gestor cultural y cofundador del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, que conoce mucho sobre el tema de cultura en Xela. Asimismo, Carmen Lucía Alvarado, que es de editorial Catafixia, se dedica a los libros. Y también tenemos a Ernesto Pacheco, quien ya trabajó en Departamento de Cultura también en la municipalidad. Es de Xelajú Naranja, es promotor cultural. Bueno, estos tres especialistas en este tema, a los cuales les doy la bienvenida. Muy buenas noches,
señor Racancó y estimados amigos, buenas noches. Para agilizar este conversatorio, vamos a cederle la palabra a Carmen Lucía Alvarado, quien va a arrancar con algunas interrogantes, va a comenzar el diálogo sobre esto, que la idea es tender puentes y platicar sobre lo que podríamos hacer en Quetzaltenango y lo que podríamos aportar. Por favor, Carmen Lucía, buenas noches, bienvenida. Perdón, buenas noches. Gracias por la invitación, por invitarnos a reflexionar alrededor de uno de los temas, si no mejor tratados, por lo menos más mencionados de Quetzaltenango, que es su cultura. Quisiéramos pues hacer de esta conversación un cúmulo de preguntas que nos ayude a explicarnos cuál es el panorama desde la oficialidad, desde la institucionalidad del municipio para la cultura, ¿verdad? Xela es una ciudad que tiene mucho empuje y mucha creación de espacios para pensar, para sentir. A nivel simbólico se sabe que tiene una responsabilidad con su población de estar produciendo constantemente insumos que nos hagan sentirnos parte de algo mayor, insumos para nuestra identidad, y sin embargo mucho de esto se hace fuera de la institucionalidad, fuera de las instituciones de la municipalidad, pero desde hace un tiempo, yo diría que desde que se abre al mundo la Casa Noj, hace más de 10 años, ese panorama ha ido alterándose, porque desde la municipalidad ha entrado esta nueva fuerza que tal vez antes estaba un poco más dormida y que solo respondía a ciertos espacios, vamos a decir, más tradicionales y más de, pues como de costumbre de la ciudad, que tiene que ver como con juegos florales, que tiene que ver con eventos de belleza, pero cuando se abre la Casa Noj, la municipalidad se enfrenta a este reto de tener que como dialogar con las nuevas fuerzas de la cultura en la ciudad. A partir de ahí hemos sufrido muchos cambios. La Casa Noj misma ha sido cerrada durante un tiempo, no teniendo la misma accesibilidad para toda la gente, hasta hace un tiempo que se vuelve a activar con la administración de Ernesto Pacheco, luego Fabricio Mezquita, la dirección de la Casa de la Cultura de Johanna, que conocimos a todos desde hace un tiempo para acá, y las direcciones del teatro, que fueron súper importantes, sobre todo la de Vanessa Rivera, que fue la pionera de una dirección y gestión cultural que le trajo a la vida al Teatro Municipal, que lo hizo un espacio vivo y no más que un edificio, ¿verdad? Y luego, bueno, Bonifaz y luego Branly, que tuvo pues tuvieron cortas administraciones. Entonces aquí yo quisiera poner todo esto sobre la mesa para que hablemos con el concejal Racancó y preguntarle básicamente qué fue lo que pasó en este momento. Usted es el indicado para contarnos a todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se renuevan ciertos contratos? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con las agendas que ya se venían manejando? Que a pesar de las distintas direcciones se habían mantenido por el equipo de trabajo. Entonces, básicamente sería esa la pregunta: ¿qué es lo que está pasando ahorita en el municipio a nivel de instituciones con la cultura? Por favor, señor concejal. Xocacap, Ivo Noel, Kinya Shahun Rutzil Uach. He hecho uso del idioma materno maya quiché para decirles buenas noches. Les doy un saludo fraterno. Y gracias por la invitación. Yo creo que este es un momento muy trascendental en la vida de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, porque el tema que ustedes ponen sobre la mesa es sumamente, yo diría que complicado, porque ahí tiene que ver la parte política. Y el director recientemente despedido que se terminó su contrato, que es Branly, lo decía muy exactamente. La cultura es
el rostro de la política. Y entonces cuando caemos en cuenta de que eso es cierto, yo puedo decirles a ustedes que cuando iniciamos nuestra gestión municipal, el señor alcalde nos pidió que lo apoyáramos, que hiciéramos un equipo por Shela y para Shela. Y nosotros, como ustedes saben, somos 6 partidos de oposición, pero que también entramos en el acuerdo de trabajar juntos para sacar adelante nuestro trabajo y, por supuesto, el quehacer político de la municipalidad. En cuanto ustedes preguntan que por qué no continuaron las personas que fueron cesadas en sus contratos, en un inicio yo le pedí al señor alcalde que no removiera ni siquiera a la jefa de la oficina de educación, que es Yubitsa, porque estaba haciendo un buen trabajo. Le pedí también que no moviera a Johanna Rojas, porque estaba haciendo un buen trabajo. Con Branly, nosotros, digo nosotros porque la comisión de cultura está conformada por 4 concejales. Me acompañan la licenciada concejal suplente segunda, me acompaña el concejal sexto, que es César Guillermo Cajas Ramírez, y me acompaña el concejal tercero, que es el señor David García Camacho. Nosotros nos reunimos para platicar cuando muy entramos y el teatro municipal no tenía dirección, ¿verdad? Entonces, tuvimos una reunión con Vanessa Rivera, porque nosotros queríamos que ella volviera a retomar la dirección del teatro municipal, porque en el análisis muy personal yo había visto el trabajo que ella había hecho, porque me tocó trabajar a la par de ella 2 certámenes de Umial Tinimil, y entonces yo vi el trabajo que ella estaba realizando y lo hablamos con el concejal Ramírez, y le pedimos al alcalde que ella fuera la que se quedara en el puesto. Pero sucedió que el alcalde había dicho que sí, pero después se dieron algunas cuestiones ahí que creo que Vanessa le había puesto una denuncia a la municipalidad, y entonces eso como que le quitó el respaldo que se le estaba dando. Llega Branly, y con Branly también nos habíamos sentado personalmente, yo, no con mis compañeros de comisión, y habíamos platicado y habíamos hablado de que íbamos a hacer un trabajo en conjunto. Resulta que Branly quiso hacer una conferencia de prensa de entradita y me acompañara el alcalde y mi persona. Cuando yo le informé al alcalde, le dije que Branly nos estaba invitando, al alcalde me dijo: mire, concejal, la verdad es de que ahorita no nos da tiempo para una conferencia de prensa. Dígale al director del teatro que suspenda esa actividad. Yo hablo con Branly y le digo: Branly, el alcalde dice que no tiene tiempo para la conferencia de prensa, y por lo tanto pide que se suspenda. Branly me dijo que él ya había hablado con los periodistas y que él tenía palabra, y que si no, los periodistas ya no iban a creer en él, y de todas maneras hizo la conferencia de prensa. Eso molestó al alcalde y a mí me lo reclamó y me dijo así textualmente que por qué había yo permitido que
que Branly desobedeciera una orden. Empezó la situación ahí, pero honestamente, miren, desde mi punto de vista, el alcalde tiene toda la facultad, cuando se terminan contratos, pues están terminados, y si tiene gente, él, o se usan los mecanismos de oposición y se abre a oposición los puestos, él tiene todo el derecho, porque es el administrativo. Y nosotros estar al tanto ahí para que las personas más idóneas, más capacitadas, sean las que lleguen a dirigir esos puestos, si es que se quiere hacer un buen trabajo. Si no, pues ahí lo hablamos con el concejal Ramírez cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, porque a nosotros no se nos dijo nada, no sabíamos nada. Y Ramírez me dijo: mira, Edgar, aquí ya no vamos a poder hacer nada. Pero como los soldados, me dijo, si te mandan a la guerra sin armas y te dan piedras, con piedras hay que echar punta. Fueron las palabras de mi compañero Guillermo Ramírez, y bueno, eso es lo que ha pasado ahí. Les repito, yo se lo dije a unos amigos de la prensa que me entrevistaron, les dije que lamentaba profundamente que se haya dado eso, pero que no estaba en mis manos, pero que sí esperaba que el alcalde pudiera hacer los procesos de oposición, y que los que llegaran a esos puestos fueran personas capacitadas, idóneas, y que llenaran todos los perfiles para hacer un buen trabajo. Muchas gracias, señor concejal. No sé si entramos ahorita con la... ¿Tiene usted algo que decir, Carmen Lucía, a lo que dijo el señor Racacó? Sí, fíjense que yo quería, pues nosotros como trabajadores de la cultura, y creo que Ernesto y Marvin estarán de acuerdo conmigo, una de las cosas que es necesario mantener es la integridad de una agenda pensada de lo que se está haciendo a partir de las instituciones de la municipalidad, de las instituciones de cultura, y pues obviamente quisiéramos confiar en que tenían conocimiento de la agenda y del trabajo que se desarrollaba desde estas instituciones y de estas entidades, porque por lo menos hablo ahorita con claridad del Teatro Municipal. La agenda que estaban llevando a cabo tenía una gran calidad, y que ahorita no se va a poder dar continuidad porque se elimina toda la estructura. Entonces, solamente poner eso sobre la mesa, no como una pregunta, sino solo como que pensemos qué va a pasar con todo el plan que se había proyectado para el Teatro Municipal de un tiempo para acá. Todo eso sería. Sí, yo pensaría que es lo complicado, y es lo que nos tiene en un gran abandono y atraso, porque hay entidades tanto municipales como en el mismo gobierno central, que cuando llega un nuevo presidente, un nuevo alcalde, dan corte a todos los procesos buenos que se llevan, pero eso ya no está en nuestras manos. Pues nosotros, como les repito, como comisión sí estamos en la mejor disposición de hacer un buen trabajo, y vamos a esperar a ver qué personas van a llegar. Muchas gracias. Por favor, Ernesto Pacheco, si fueras tan amable de tomar la palabra. Sí, pues buenas noches, señor concejal, mis compañeros ya de una década de trabajo, Marvin y Carmen. Bueno, sí, digamos, yo creo que lo que Carmen ha puesto sobre la mesa es uno de los debates centrales de los que no deberíamos perder de vista. Que es de lo que siempre nos vamos a quejar los guatemaltecos, no solo en temas de cultura, sino en general de las instituciones, que es la falta de continuidad. Ahora es sumamente preocupante. Por ejemplo, yo puedo hablar de primera mano del trabajo de la Casa NOJ, que Casa NOJ estaba intentando, porque no se puede hacer todo a veces por falta de apoyo y de recursos, pero estaba intentando establecer una agenda que se empezó a pensar hace más de 10 años ya, desde la primera versión de Casa NOJ, porque digamos, hay un trabajo que se estudia,
que se planificó, que se construyó, que se ha estado intentando levantar una política pública que vincule todas las instituciones de cultura, y que ese es un trabajo que lleva muchísimos años, no solo de nosotros, los tres que estamos aquí hoy acompañando al concejal, sino de muchísima gente, como dice Carmen Lucía, las nuevas fuerzas de la cultura, que recuerden que Guatemala pasó un proceso muy doloroso de guerra, de represión, y que siempre son las juventudes las que retoman algunos espacios y empiezan a empujar cositas. Y hay gente que ya dejó una parte ahí de la juventud intentando levantar estos procesos, y que les damos continuidad, no porque tengamos intereses, digamos, mezquinos o enquistarnos dentro de las instituciones. En mi caso, por lo menos, llevo acompañando a 3 alcaldes ya, tratando de empujar estos mismos temas, porque los queremos importantes, los queremos vitales, y ahora es un empezar de nuevo, y también es muy agotador, digamos, o sea, es algo que se debe pensar que la gente que está planificando y tratando de hacer estas actividades no se va a detener, tiene sus propios procesos. Afortunadamente, yo creo que así se distingue un elemento activo de un elemento que solo está ahí por algún interés particular o por un proceso político puntual. La gente que tiene interés es constante, esa constancia se va a ver siempre, y yo creo que hay que ser buenos observadores también desde lo político para saber que esta gente que es constante tiene por lo menos una experiencia que, si bien no es necesario como, digamos, incluirlos dentro de los programas o los procesos, sí pueden ser interlocutores válidos, sí pueden armarse mesas ciudadanas que pongan los problemas y los planteamientos en la mesa, y las propuestas también, que es creo que parte para lo que estamos aquí el día de hoy. Desde el principio hemos puesto también, como en este caso como ciudadanos, nuestra experiencia y nuestros procesos a disposición del Consejo una vez más. El concejal lo sabe, hemos tenido reuniones con ellos para hablar de política pública, de otras cosas, pero sí veo yo que a veces desde el Consejo se tiene muy buena voluntad, se tienen aliados, se tienen alianzas, porque lo he vivido antes, lo hemos vivido antes con otros consejos y concejales, pero si los alcaldes y la parte administrativa no entiende la importancia de darle seguimiento a estos procesos, vamos para atrás, hay rebotes, hay agotamiento, hay cansancio. Entonces, y eso al municipio le cuesta muchísimo, porque sí o sí hay que intervenir las cuestiones culturales de Xela, porque de ellas dependen digamos, la integración social, la reconstrucción de tejido, ver la cultura de una manera mucho más profunda, que es una apuesta, más allá de las actividades tradicionales, conmemorativas, sino debatir y hablar qué tipo de ciudad queremos, y eso desde el espacio cultural se da mucho más fácil que otros espacios, digamos. Entonces, bueno, yo pues quisiera solo eso, aunar en este momento a lo que dice Carmen Lucía, y vamos a seguir aquí discutiendo, tratando de aportar con ustedes, pero sí, yo creo que es importante encontrar una manera de darle continuidad, por lo menos a los procesos de fondo. Ya vendrán otras cosas después, pero el fondo debe ser tomado en cuenta, y esperemos que existan canales para poder plantear estas situaciones, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, muy amable. Bueno, a ver qué dice Marvin a lo que viene, pero quizás ahí quisiera hacer un paréntesis. Lo que dice el señor concejal es de que el alcalde dispuso y ellos tienen que obedecerle, ¿va? Entonces, pues es muy fácil clavarse las manos, pero a ver qué dice Marvin, por favor. Bueno, muy buenas noches, Adrián, Carmen Lucía, Ernesto, concejal Racancó. Buenas noches a toda la gente que nos escucha. Yo quisiera empezar citando un fragmento de un documento que creo que toda persona que decide involucrarse en la política debería leerlo, porque debería hacerlo, que es este texto de José Martí, Nuestra América. Hay una parte fabulosa que me gusta, que dice que hay que atender para gobernar bien. Así que yo le agradezco, señor concejal, que haya atendido esta invitación a conversar, a hablar. Creo que en un país tan lleno de divisiones y tan confrontado como el nuestro, la única vía es la reconciliación y la generación de la articulación dentro de nuestras diferencias. Entonces, desde ahí tenemos que partir.
Y yo quiero, antes de dar algunas ideas, pues extender mi agradecimiento y mi gratitud en nombre del gremio al que represento en este momento, de gente que trabaja por la cultura en nuestra ciudad, por el pensamiento, por el conocimiento. En nombre de toda esta gente quisiera agradecer pues a la gente que acaba de salir de la municipalidad, como Rojas, como Fabricio Amezquita, como Braulio, Ana Valeria, porque creo que es gente que tenemos que nombrar y reconocer, porque no estamos acostumbrados a reconocer, solo vemos instituciones, pero nunca vemos lo que hay detrás, que son personas, y las instituciones tienen vida porque hay personas, ¿no? Yo quisiera llevar este debate a dos niveles, que pueden ser como la base para poder entender esto que estamos viviendo, ¿no? En primer lugar, entender el fenómeno de las culturas en Quetzaltenango, que efectivamente todos tenemos una forma diferente de entenderla, y desde esas diferencias, pues obviamente el trabajar, el convivir, el coexistir, pues es difícil, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo desde ahí. Luego de que la cultura, esto que está sucediendo, pues obviamente hay que entenderlo desde la institucionalidad y desde la política, tal y como el concejal lo comentó hace breves momentos, que nos dio una contextualización de cómo se manejan los intereses políticos en el Consejo Municipal. Pero yo quiero ir todavía más a fondo, y quiero hablar sobre la violencia epistémica que existe en Quetzaltenango. Una violencia epistémica que está fundada desde sus orígenes como una ciudad colonial, y que no permite y que ha impuesto un pensamiento que obviamente se traduce en efectivamente ver estos actos y estos gestos violentos que no permiten que las sociedades que convergen en este territorio puedan proponer pensamiento, ¿no? Tres ejemplos claros. Por ejemplo, nuestros grandes pensadores, en el caso, por ejemplo, de Carlos Mérida, Recinos, Carmen Lucía Alvarado, que la tenemos acá afortunadamente. ¿Qué tienen en común estos tres grandes cerebros de nuestra ciudad? Que los tres se han ido para poder desarrollar su obra. ¿Qué significa esto? Que la ciudad ha carecido siempre del interés de generar conocimiento. Entonces, yo propongo que lo que estamos viviendo es una violencia epistémica. Y luego, ¿por qué digo esto? Porque hace 10 años, cuando se fundó la Casa NOC, o hace 20, no recuerdo perfectamente, ya tenemos mucho tiempo de caminar en esto. Recordemos cómo se funda, ¿no? Por el interés de dos personas que para mí son fundamentales y que también la ciudad los ha olvidado, como lo es el doctor Daniel Matul y como lo es el doctor Roney Alvarado, que son la base de pensamiento de esta ciudad también. Y a través del pensamiento de ellos se funda este centro cultural, que es a lo mejor el más importante de la región, y me atrevo a decir desde Chiapas hasta la ciudad de Guatemala, desde San Cristóbal de las Casas hasta toda la parte occidente de Guatemala. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entra un grupo de jóvenes en ese momento que con mucha visión, con una visión muy contemporánea, digamos, y atreverse a dar nuevos discursos a los que Xela no está acostumbrado. La municipalidad en ese momento lo ve como una amenaza y lo saca. ¿Qué es lo que ocurre? Un abandono violento de las instituciones. Vuelve de nuevo, se colocan otras personas, y lo que estamos viendo desde estos últimos años es efectivamente son cortes violentos de procesos que son del conocimiento. O sea, y ahí por eso yo propongo que lo que estamos viviendo es un ejemplo claro de la violencia epistémica. Con lo que sucedió con la maestra Vanessa Rivera el año pasado, creo que hemos sido testigos de uno de los momentos más violentos, misógenos y fuertes de la ciudad, ¿no? O sea, cómo la ciudad de Quetzaltenango retorna a la Edad Media, cómo Quetzaltenango retorna a esa época colonial en el que a nuestros pensadores y pensadoras que sabían contar el tiempo se les quemaba por eso, ¿no? Y es exactamente lo mismo que pasó con Vanessa. Un trabajo construido, armado, articulado y bien pensado viene y se rompe. Y pues de nuevo un movimiento ahí difícil, una desarticulación, una confrontación de nuevo, y ahora volvemos a ver lo mismo. Con gente que estaba trabajando, que estaba proponiendo, por ejemplo, la idea de las galerías en Casa NOC, que se estaban manejando perfectamente bien. El fenómeno, por ejemplo, de las presentaciones del teatro, ¿no? Y es que creo que el gran problema de Xela es que nos enfocamos más en los espacios físicos y no pensamos en los procesos, ¿no? Es decir, una ciudad que presume de un fenómeno como la cuna de la cultura, que yo también cuestiono ese término, tiene uno de los sectores, el sector de cultura, más precarios.
Es decir, la única edificación que de verdad está pensada para el arte es el teatro, y se fundó hace 100 años exactamente. Y luego la Casa de la Cultura, Casa Noxo han sido adaptaciones, pero no han sido en realidad espacios para la cultura. Entonces, más bien mi propuesta acá, y con aprovechando que tengo a dos personas expertas en el tema y tengo al concejal de cultura, pues preguntarle, ¿no? O sea, que más allá yo entiendo que efectivamente en Shela el ejercicio de poder que hay alrededor del sector artístico es muy fuerte, porque también hay grupos, y en este sector hay una diversidad. O sea, si no entendemos la cultura así, creo que estamos cometiendo un gran error, pero preguntar, digamos, o sea, ¿cómo pensar más allá de estos procesos políticos y entender efectivamente que estamos en un proceso de violencia epistémica muy fuerte, que creo yo que cuando uno asume entrar en una carrera política y llegar a estos espacios de toma de decisión, lo fundamental es efectivamente provocar cambios y escuchar a la gente, escuchar a los actores. Creo que en este momento el Consejo Municipal pues no está haciendo eso, no está atendiendo las recomendaciones que puede promover el sector, y entonces ahí sí hay un gran problema en esta democracia tan frágil que estamos viviendo, y que este es un ejemplo de ello. Muchas gracias, Marvin, muy amable. Señor concejal, creo que usted entró en este consejo por un partido no muy cuestionado como los demás que sí están en partidos muy cuestionados. Yo quisiera poner en la mesa, por ejemplo, los requisitos para ser el director de deportes, dice director de cultura, de deportes y de turismo. Y dice lo siguiente: ¿qué debe tener? Pues simple y sencillamente dice género indistinto, hombre o mujer, licenciado en periodismo. Yo soy licenciado en periodismo. Conocimiento y manejo de Microsoft Office Internet. Yo lo estoy manejando en este momento. Zoom, un poquito más de Office. Conocimiento del código municipal, pues lo llevaría en la mano como todos los licenciados. Y disponibilidad del horario, pues sí, hay que trabajar. Pues yo creo que un periodista, yo soy periodista, pero es decir, es como un astronauta debajo del agua, ¿va? O un buzo en el espacio o en la NASA. Entonces, yo creo que si usted es encargado de presidente de la Comisión de Cultura, créame que todo Quetzaltenango los ojos los tiene sobre usted. Es decir, no es solo JF, tiene que cumplir sus promesas políticas y tiene que contratar a sus cuates. Y eso están pidiendo, y eso que está pidiendo ahí, eso da risa, pues, eso da risa. Es decir, a mí me causa risa, burla, me da tristeza, me da furia, me pone muy mal, y digo, pues, tierra de Otto René Castillo, tierra de grandes poetas, de escritores, y mire lo que están poniendo para el director de cultura. No sé, es mi comentario. Por favor, Carmen Lucía, tú dirás, no sé qué piensas. Fíjense que yo estoy pensando ahorita que esto nos da pie a ser críticos, incluyéndolo a usted, concejal, invitándolo a que venga a ser crítico con nosotros. ¿Cómo va a ser que el alcalde sea el que tenga la última palabra de esto? Entonces, ¿cómo está estructurada la cuestión? Entonces, ¿por qué hay comisiones? Entonces, ¿por qué hay concejales para cada cosa? Realmente estamos atendiendo un ejercicio de poder bastante grosero, digámoslo así, que no pasa solo en cultura. Malaya pasará solo en cultura. Pasa en educación, pasa con cuestión de catastros, pasa con un montón de cosas, que es una invitación para toda la población de Quetzaltenango ponernos a pensar qué está pasando en esos niveles adentro de la municipalidad. ¿Qué ha estado pasando durante décadas con eso? Pero sobre todo es invitarnos, como le digo, concejal, invitándolo a usted también, a que indaguemos ese ejercicio de poder que está pasándose por un lado a esa comisión, que está pasándose por un lado a las propuestas y a las intenciones que el concejal Ramírez, que usted tenía de mantener a las personas idóneas en los puestos idóneos. Entonces es también un momento para cuestionarnos la estructura de lo que está proponiendo la municipalidad para la cultura. Fíjense que está junto turismo, deporte y cultura. Ahí, para empezar, ¿cómo habría que rediseñar esas cosas? Tenemos la opción de rediseñarlas.
nosotros como pobladores del municipio de Quetzaltenango, creo yo que tenemos la posibilidad de hacer propuestas de un rediseño de la estructura de cultura, sobre todo por una cuestión, ahorita sea como sea, aunque esté a veces en alas de cucaracha en la institucionalidad de la cultura en Xela, o cuando ha tenido mejores momentos, sea como sea, cuando tocan la cultura, cuando tocan estos gestos colectivos, estos puntos de unión de la identidad, nos alteramos, lo vemos, es algo que mueve, es algo que no pasa en otros lados, o pasa en pocos lugares. Entonces hay que aprovechar ese capital, el capital del poblador del municipio de Quetzaltenango, que está interesado en esos símbolos y en esos puntos identitarios, ¿verdad? Que en los últimos años ha llegado a niveles de sofisticación de pensamiento y de propuestas culturales y propuestas artísticas muy altos, que no tienen simplemente que ver con tradición o con folclore. Pero la cuestión acá es cómo debería realmente estar estructurado esto. ¿Por qué estamos junto a deporte y a turismo sin demeritar las otras cosas? Porque el turismo es muy importante para nuestra ciudad. ¿Cuántas personas no dependen del ingreso de extranjeros a Quetzaltenango a nivel de lo que sea? A nivel de gastronomía, a nivel de escuelas de español, a nivel de un montón de cuestiones, de atracciones turísticas, o el deporte, por ejemplo, o sea, son cosas fuertes, pero ¿cómo está pensado esto que no se está llegando a la profundidad de nada? O sea, la propuesta cultural de Quetzaltenango es darle cauce a toda la fuerza que se produce muchas veces desde afuera de la municipalidad. Marvin es director del Festival de Poesía, que tiene más de 15 años de funcionar y que empezó siendo totalmente ajeno a cualquier estructura y solamente por la voluntad de que tenía que pasar. Pacheco, que ha tenido un pie adentro y un pie afuera de la institucionalidad, sabe también que aquí hay que manejarse con la lógica del que es un militante de la cultura, aunque esté dentro de las instituciones. Pero entonces la cuestión es, ¿qué tenemos que hacer para indagar ese poder? ¿Qué tenemos que hacer para reestructurar estas instituciones? ¿Por qué hay comisiones que no importan a la hora de las decisiones políticas? ¿Por qué se toma como decisión política poner o quitar a un director de teatro de Casa Nojo, de Casa de la Cultura? Realmente creo que estamos ahí atendiendo a naturalmente estamos en un sistema deformado de la política. Eso no es un secreto para nadie. Por favor, concejal, si le damos palabra para que pueda poner sus puntos de vista. Sí, yo quisiera primero que nada informarles a ustedes que la Comisión de Cultura está separada de la Comisión de Deportes, está separada de la Comisión de Turismo. Yo le pedí al alcalde que la Comisión de Cultura se quedara simplemente Comisión de Cultura y Educación Bilingüe Intercultural, porque entiendo que la cultura va pegado a la educación. Quiero decirles, miren, cuando yo hablo de política, nosotros en el partido por el cual yo ingresé, nosotros elaboramos un plan de trabajo y teníamos contemplado lo que es cultura. Entonces, el eje que nosotros pretendíamos manejar y que definitivamente yo lo voy a tener que ir utilizando porque es por el bien de nuestro pueblo, por el bien de esta tierra bendita, que ya no es posible que se siga deteniendo y yendo para atrás, que nuestro eje era interculturalidad, reforzado o amarrado científicamente, filosóficamente y pedagógicamente para vivir la realidad plurinacional que debe de vivirse en nuestra Guatemala y aquí en Quetzaltenango, que lastimosamente cuando uno habla de interculturalidad, a algunos les da escozor, no quieren hablar de eso. Entonces, yo les puedo decir, como ustedes han trabajado por muchos años en la cultura, yo puedo ser el abuelo de ustedes por mis años que tengo, y tengo más de 40 años de trabajar en cultura también, en una cultura que no sea monoculturalismo, sino que sea multiculturalismo el que se debe de trabajar.
Yo perdí, y ustedes lo dijeron, y por eso les agradezco y espero que me comprendan. Yo perdí 3 amigos en la guerra de 36 años. 3 amigos míos murieron por luchar por los derechos humanos, derechos específicos de los pueblos indígenas. Tuve la oportunidad de trabajar con el Observatorio Canec. Para Pacheco eso no es un secreto. Él sabe que ahí construimos el manual de política cultural y la construcción de la comunicación intercultural. Basados en eso, yo llevo la propuesta, y eso lo hablé con Branly, yo se lo puse sobre la mesa, que íbamos a trabajar sobre las 3 esferas de la cultura humana: la cultura simbólica, la cultura material y la cultura social política, porque la vida del ser humano se va desarrollando no en tradiciones y costumbres, porque ahí nos han encerrado con la cultura. La tradición y la costumbre, eso no es la cultura, es parte, sí es cierto. Pero entonces, yo sí quiero decirles, queridos amigos, que es complicado y lo que me están diciendo a mí me sorprendió cuando yo vi en las redes aparecer también el perfil que están pidiendo para el director del Teatro Municipal. Me asombra, eso yo no sé, yo creo que mañana voy a ir a preguntarle al licenciado Mario Solís qué está pasando, porque como él es el de Recursos Humanos, creo que desde ahí salen todas las convocatorias para los puestos de la municipalidad. Y entonces, sí, es complicado, pero bueno, yo quiero hacer un buen trabajo, a pesar de que no es el partido por el cual yo participé en la contienda electoral, pero por Shela sí lo quiero hacer. Para también apoyar el trabajo de todos ustedes que se han esforzado, que se han empeñado por sacar adelante a Quetzaltenango, esta tierra que realmente es maravillosa. Hoy por la mañana tuvimos una reunión también con el arquitecto Otto Juárez y estuvimos hablando de muchas cosas, por ejemplo, la recuperación de los espacios que tienen un gran valor cultural y que muchos quetzaltecos desconocemos, pero que poco a poco vamos a ir caminando y no es eso tampoco la cultura, ¿verdad? Porque la cultura, como dije anteriormente, es el ser humano, es la persona la que lo vive, la que no es tanto los edificios, son partes, sí es cierto, pero no es eso lo más importante. Claro. Muy amable, concejal. Pacheco, usted que se ha movido en esos ambientes ahí de los corredores municipales, ¿qué le puede decir al señor concejal? Bueno, realmente está bastante interesante cómo va hilando esta situación. Yo quisiera hacer algunas reflexiones. Las instituciones, hay que hacerse la pregunta, el para qué. ¿Para qué están las instituciones? ¿Para qué está Casa No ahora? ¿Para qué está el teatro? El teatro que tenemos no es el mismo que se pensó cuando se construyó, que tenía, digamos, una función de ópera, que tenía una función para las expresiones artísticas de la época. El teatro obviamente tiene que evolucionar y las instituciones tienen que evolucionar en base, obviamente, a las necesidades interculturales que tiene el municipio. Pero la interculturalidad surge de la relación de las culturas, o sea, de nosotros convivir. Y entonces los espacios estos deberían estar pensados para generar y facilitar esa convivencia, digamos, y ya las manifestaciones interculturales se darán por naturaleza, digamos, o sea, porque la gente está interactuando, porque los actores se están conociendo, porque los artistas son parte, tienden a aglutinarse y a buscar cómo trabajar juntos, digamos, pero ese trabajo es muy difícil si no se tienen las condiciones y si las instituciones no están dando los servicios, porque al final
también la municipalidad es una institución que brinda servicios y la Dirección de Cultura también brinda servicios, digamos. Entonces, con lo de los perfiles, esa es una lucha que hemos tenido por muchísimo tiempo. O sea, tratamos ahí con los compañeros. Marvin estuvo de asesor a honorem también de alguna de las corporaciones también, porque por solicitud también de nosotros, porque necesitamos gente que tenga claras ciertas cosas. Y el tema de los perfiles siempre ha sido un debate interno muy profundo. Nosotros hemos tratado de convencer a la administración de que deje su lógica esta burocrática y colonial de buscar como perfiles muy de credenciales puntuales, administración de empresas, contadores. Eso no tiene ningún sentido. Y aparte se pide que tenga experiencia en gestión cultural cuando ni siquiera se comprende qué es la gestión cultural en sí. O sea, eso es algo que a la administración debe de empaparse, de modernizarse, de actualizarse para manejar esos términos, porque entonces estaría más claro cuál es el trabajo que tienen que hacer cada una de los funcionarios de turno, digamos. Entonces, digamos, les pongo un ejemplo, porque a mí me gusta hacerlo un poco práctico, ¿no? Si el plan indica que el teatro debe buscar un proceso de autogestión, porque pagar cultura es caro, porque subsidiarla todo el tiempo cuesta recursos que el municipio no tiene, por ejemplo. Entonces Vanessa estaba haciendo un trabajo interesante en ese sentido, porque ella estaba proponiendo lo que todo teatro en el mundo teatro sano debe hacer, es manejar una taquilla, o sea, generar un tema de producción cultural, de producción de cartelera, de producción de agenda. El público es quien puede pagar una parte de las buenas obras y de las buenas producciones que pueden existir en la ciudad o que pueden venir de afuera. Entonces eso es parte de un plan, que el teatro ayude a ingresar y no solo que sean salidas presupuestarias, digamos. Obviamente siempre con la responsabilidad de la MUNI, el mantenimiento y otro montón de cosas, pero el teatro puede ingresar para autosostenerse también. Eso es parte de un plan. Entonces el perfil de la persona que va a ocupar el teatro debe estar enfocado en conocimientos que tengan que ver con ese plan, ¿sí? O sea, no podemos desvincular el plan del funcionario y el plan de la persona, que es lo que siempre estamos haciendo. La política pública de cultura hacía un esfuerzo por tratar de esclarecer cómo se relacionaba el tema del deporte, el tema de la educación, y dentro de cultura, dentro de la misma lógica. Ahí se habla de una cultura deportiva, digamos, porque la municipalidad no genera competencias, digamos, en el sentido del deporte federado, del deporte de competición, de representación mundial, porque eso ya hay, digamos, instituciones que lo hacen a nivel nacional. La MUNI, la política pública de cultura dice que la MUNI se debe preocupar por la salud integral de los ciudadanos, que entonces tienen que hacer cierto nivel de ejercicio, cierto deporte para permanecerse sanos, digamos, y eso es parte de integrar a la cultura el tema, digamos, de usar la bicicleta, de salir a caminar. Para usar la bicicleta se necesitan ciclovías, para salir a caminar se necesitan senderos. Entonces la idea de las políticas es que sean integrales, y los puestos de las personas que van a ejecutar estas ideas integrales también deben ser puestos de personas que entiendan y manejen esa integralidad desde las necesidades que tiene el municipio. Obviamente luego caemos a cosas más profundas como el mantenimiento de lo simbólico, el patrimonio, que es tanto tangible como intangible. O sea, de pronto Shela tiene edificios y parques y plazas que tiene que rescatar y sobre todo hacer que funcionen, pero también tiene muchísima obra, que se ha hecho un esfuerzo muy grande por rescatar obra, el Arturo Martínez, que estaba abandonado, que muchas pinturas se perdieron y desaparecieron, que con dos directores de Casa de Cultura anteriores, con Raúl, empezamos a ver ese trabajo, y que Fabricio terminó apoyando estos últimos meses para rescatar las pinturas y todo esto, ¿no? Entonces, es un trabajo bien complejo que requiere perfiles complejos, gente que tiene experiencia, y de pronto esto que busca actualmente Recursos Humanos o la MUNI es algo por lo que hay que interceder. Yo en ese sentido le explicaría al señor concejal que se hablen de esas cosas, digamos, porque de eso se trata, y que a medida en que podamos nosotros apoyarlos, porque de eso se trata. Yo creo que si somos convocados como instituciones culturales, como gente que tiene experiencia,
como otros proyectos que hay por ahí, debemos responder, porque eso es vital, porque si no tenemos retrocesos, vuelve a aparecer alguien que no conoce estos temas a desmantelar lo poco que ya se ha logrado, y es un retroceso importante. Entonces, yo sí diría que la MUNI ese es el reto a lo interno de cómo cabildear, el concejal lo sabe, y aquí hay muchísimo cabildeo que hacer, y como ciudadanos y como poder político hay que hacer alianzas. Hay que hacer alianzas porque lo contrario, el cabildeo es difícil. Yo creo que eso ya lo sabemos todos aquí, pero para el público y para el debate es importante que empujemos esas ideas un poquito. Muchas gracias, Ernesto. Por favor, concejal, no sé si tenga algo que decir. Sí, solamente tal vez las políticas públicas están bien, nada más que algunas se han construido sin la participación de los diferentes sectores que deben de estar aportando sus ideas y sus vivencias. Incluso yo recuerdo que en el manual de la política cultural de CANEC se decía que una política pública de cultura pues no nos sirve porque la cultura es dinámica, porque la cultura lo vive la persona, y no es necesario estar, porque miren ustedes, yo como ustedes están hablando abiertamente, yo también lo voy a hacer. Se han dado casos de personas que algunas veces solo, Pacheco dijo a un inicio que no hay intereses, pero yo me pregunto por qué la política pública de cultura que fue presentado al Consejo Municipal en el 2016 no lo echaron a andar en el tiempo de Grijalva. Ahí ya lo tenían. Yo me pregunto por qué no lo pudieron ejecutar, ¿verdad? Porque yo pensaría, solo el título dice Política Pública de Cultura. Para mí debería de ser política pública de las culturas, porque aquí en Xela está la maya quiché y está la mestiza, y entonces siempre ha existido lo que dije anteriormente, es una cultura sobrepuesta sobre otra, y eso ya no debe de ser así, pues. Por eso hablo yo de la interculturalidad, pero una interculturalidad que sea real, que sea vivida, para que podamos buscar lo que siempre se ha dicho, la unidad dentro de la diversidad. Pero eso, decirlo es fácil, pero a la hora de trabajar, y Pacheco lo sabe, en una oportunidad tuvimos un pequeño, ¿verdad? Una discusión ahí por algún malentendido quizá fue, pero son cosas que se dan nosotros defendiendo a la Academia de Lenguas Mayas, ¿verdad? Que no querían que estuviera ahí, que son cuestiones pues que deben de hablarse de frente y ser muy honestos para de verdad buscar esa interculturalidad basada en el respeto y el reconocer que al final de cuentas como especie humana todos somos iguales, pero también viviendo nuestras diferencias. Claro, muy amable. Marvin, por favor, tu intervención. Pues nada, no solamente me llama mucho la atención el planteamiento del concejal Racancoj, que obviamente estos espacios que muy atinadamente dirige Adrián, pues efectivamente sirven para eso, para acercar a la sociedad civil, a nuestros representantes en estos espacios. Así que pues si no se dan estos espacios, pues obviamente no vamos a poder construir. Y a mí me parece genial la posición de usted, concejal Racancoj. Me preocupa, y creo que al final eso es el hecho de los intereses políticos y de las cosas, cómo se distribuyen en el consejo. O sea, ya está claro que ahí está el teje y maneje de la cuestión, y sabemos que, y por eso yo insistía mucho al inicio en la primera intervención sobre el entender la violencia epistémica, porque efectivamente no es cuestión de una corporación municipal, es la historia la que viene haciendo estos grandes saqueos y despojos del pensamiento y del conocimiento. Entonces ahí tendríamos que apuntarle, ¿no? Pero ya como para entender esto también en términos puramente operativos, yo creería que al final la única cuestión acá es que tengamos concejales o gente en la municipalidad que esté atenta a lo que
a lo que el sector o la sociedad, la comunidad quiere, busca y necesita. Porque bueno, también creo que es importante dejar claro que efectivamente en Shela no hay ninguna crisis cultural, no existe, al contrario, estamos en un momento muy fuerte y muy interesante y de reconfiguración del pensamiento y de las relaciones sociales. Y eso creo que también estas comisiones, la gente que estamos en el sector, la comunidad en general, tenemos que también entender, por ejemplo, porque cómo se replantea, por ejemplo, todos estos espacios como Casa No, como la Casa de la Cultura, bueno, toda la obra de los espacios físicos de la municipalidad, en un momento de pandemia en donde ya el replanteamiento de un espacio como un centro cultural, pues ya también tenemos que cuestionarlo y empezar a pensar en otras lógicas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas creo que es al final lo que tenemos que pensar en este momento. Yo apuesto y creo que ya en Guatemala, en nuestro país y en nuestra ciudad, la confrontación, ya estamos muy cansados. Creo que es momento de articularnos, de pensar, de sentirnos, de entrar en diálogos de mutua cooperación y mutuo respeto y entender efectivamente que estamos en una sociedad intercultural y que desde ahí tenemos que plantear nuestras estrategias. Pero para ello, o sea, digamos, la sociedad civil, nosotros estamos y en realidad, desde el trabajo que hacemos, pues no hemos necesitado a la municipalidad desde hace años, pues, y probablemente no lo vamos a necesitar por el resto del trabajo que hagamos. Pero sí nos interesaría tenerla como aliada, tenerla como diálogo y como abrir un diálogo, perdón, y pues si se puede incidir desde nuestra única intención de generar cambios para tener mejores condiciones, para tener una sociedad más digna, unas condiciones de vida más dignas, pues para allá vamos. O sea, no podemos pensar tampoco en mantener un teatro municipal cuando en el Palajunoxa nos están muriendo niños por desnutrición. O sea, eso no tiene sentido tampoco. Hay que entender esto de una forma orgánica y una forma más amplia, y que creo que ahí tendríamos que entrar en un debate, y pues yo esperaría que también es una preocupación que por ejemplo, el inicio de esta discusión no se quede únicamente aquí, sino que tenga eco efectivamente ahí en ese espacio de toma de decisión, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Marvin. Por el respeto que se merece el señor Racancó, no sé si podemos hacer otro par de preguntas, concejal. Sí, yo digo que sí, no hay problema. Va, muy amable. Pues quizás el mensaje que yo he captado también es de que todos, como dije yo al principio, queremos tender puentes, colaborar desde todos los puntos que podamos colaborar con la Comisión de Cultura y con la Municipalidad. Dejo la palabra a Carmen Lucía para que pueda contribuir con otras ideas. Bueno, primero yo quería varias cosas, pero hay una cuestión que es un hecho. La cultura, la gestión cultural en Shela, con o sin el apoyo de la municipalidad, es una realidad. Son organizaciones autónomas que generan sus propias formas de comunicarse con la población, que generan sus propias formas de hacer un diálogo con la población, porque de eso se trata, una cuestión no de ir a enseñar, sino de sustraer de la dinámica social lo que es nuestra riqueza cultural, ¿verdad? A nivel de pensamiento, a nivel de arte, a nivel de símbolo. Es un hecho que somos autónomos y que las cosas pasan. Sin embargo, justamente esa alianza no solo es necesaria, no solo porque queremos trabajar junto con la municipalidad en el sentido de que hagamos equipo, hagamos team, sino que se necesita, o sea, si entendemos que la cultura es realmente nuestra riqueza, que la es, porque ahí va cifrado el pensamiento, porque ahí va cifrada la sensibilidad, ahí va cifrada la posibilidad de futuro que está también en el conocimiento de nuestra historia. Entonces, si queremos que esto sea realmente una fuerza política, social, de porvenir, ¿verdad? Necesitamos esa no alianza, sino que el apoyo, que sobre todo es económico, y en la búsqueda y en la gestión de las personas indicadas dentro de la municipalidad para que estas cosas lleguen a suceder. Fíjense ustedes que solo por nombrar algunas cosas, nosotros estamos en la ciudad de Jesús Castillo, en la de Carlos Mérida, en la de Efraín Recinos, en la de Otto René Castillo. Estamos en una ciudad que conviven tres culturas
en un mismo espacio, la cultura mam, la cultura maya quiché y la cultura mestiza. Todos mezclándonos y conviviendo en un mismo espacio. Es una riqueza maravillosa. Estamos en una posición geográfica privilegiada. Yo diría que Xela es tal vez la ciudad más guatemalteca de Guatemala. Si usted quiere conocer Guatemala, tiene que conocer Xela, ¿verdad? Tenemos todo tipo de cuestiones de intersecciones culturales con gente del extranjero que ha hecho de Xela una casa. O sea, es un potencial tremendo. Las gestiones autónomas se han hecho y van a seguir haciéndose. Eso ni que les quede duda. Y lo mejor de eso es que no hay una estructura de la municipalidad que no nos puede decir a nosotros no hagan eso, ¿verdad? Eso va a seguir pasando. La cuestión es que si necesitamos que eso sea realmente un catalizador de cambios, para el cambio sobre todo pensando en que las personas, en que el ciudadano de a pie, en que cualquier persona se reconozca en la tierra de tales pensadores, en la tierra de tales creadores, ¿verdad? Que sepa la potencialidad que tiene, se necesita esa solidez que otorga lo institucional, porque aparte de todo se necesita recurso humano, se necesita recurso económico. Imagínense de qué tamaño sería la furia de esa ciudad si todo lo que está en potencial ley se ejecutara, si las cosas pasaran, si todos pudiéramos hablar mam, quiché y español. Solo es un detallito. Si todos tuviéramos conciencia de la riqueza gastronómica que tiene la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? De la memoria que sí se cifra en la riqueza gastronómica, como esta cuestión cultural cotidiana y vital de la comida. O sea, hay una cantidad de cosas que pensar, que hacer, y que desde la autonomía se intenta y se logran muchas cosas. Pero ¿por qué no va a ser responsabilidad de la municipalidad atender en el soporte económico y humano? Entonces sí es una obligación de la municipalidad revisar esos perfiles. ¿Quiénes son las personas que van a continuar con las agendas que ya tenía Fabricio, con la agenda que ya tenía Branly, que iban en pro de eso, que iban en camino de eso? Y es que eso es lo que tenemos que tener claro también. O sea, no es que se tenga que empezar de cero. Las personas ya habían empezado a hacer estas agendas, entonces tenemos que continuarlas. Es responsabilidad de la municipalidad velar porque esas agendas se sigan cumpliendo, se sigan elaborando y sigan creciendo de formas coherentes, sólidas, que correspondan con la realidad de las realidades, de las culturas, de las quetzaltenangos que habitan en un mismo espacio. Entonces sí es cuestión de ver esos perfiles, decir que es cierto, queremos una alianza, pero también hay una responsabilidad del lado de la municipalidad. Una responsabilidad que los autónomos no tenemos y que sin embargo le ofrecemos a la población de Quetzaltenango. Entonces sí. Eso sería mi intervención aquí. Muy amable, Carmen Lucía. Por favor, Ernesto Pacheco. Sí, yo creo que Lucía lo ha explicado perfectamente bien. Hay otras cosas que también se pueden sumar a esos potenciales, que ya tienen que ver más con el impacto directo que puede tener sobre la economía, por ejemplo, un buen manejo de lo simbólico y de lo turístico, porque, digamos, si admitimos que el potencial de Quetzaltenango es su historia, es esta gente que produce conocimiento, es la gastronomía, entonces estamos admitiendo que también hay maneras, digamos, de vender a la ciudad de manera interesante para generar otros procesos y otras riquezas que también son necesarias para hacer sostenible ciertas cosas. Obviamente, entre más, digamos, conocimiento y experiencia tengan las personas encargadas de gestionar esos procesos, más sustentables y sostenibles son, porque de pronto hay otros debates ahí de cuando se explota económicamente un recurso, que en este caso son recursos culturales, se pueden ver alterados de manera negativa, digamos. Entonces también se necesita que se piensen esos procesos, pero que se realicen porque ayudan a la ciudad a generar identidad no solo hacia adentro, sino hacia afuera, para generar riqueza económica en el turismo, en lo gastronómico, como la gente que produce nuestros alimentos puede vivir de eso, que es otro rubro y otro dilema que lleva muchísimo trabajo y que es de otra expectativa y de otra experiencia. Entonces no solo es la riqueza simbólica, es que es enorme, gigantesca, es una cultura de 5,000 años atravesada por todos sus traumas históricos que también la modifican y que también la reinventan, sino también que todo eso sirve como mano de obra, como materia prima sostenible
para generar procesos también en lo económico. Entonces, la municipalidad se está perdiendo de, digamos, de liderar procesos que realmente a la larga benefician muchísimo a la ciudad, digamos, en temas de educación, en temas económicos, en temas de producción de nuevos símbolos, de nueva riqueza. Y eso es a lo que, como dice Carmen, como autónomos cada quien lo está haciendo por su lado, digamos, o sea, procesos editoriales, festivales como el de Marvin, digamos, construcción intelectual, gente que hace investigaciones, como Carmen Lucía, que rescata mucho de la historia con el trabajo que está haciendo. Entonces, ¿cómo canalizar todos estos esfuerzos para que Xela sea una ciudad vanguardista? Porque al final es lo que el ciudadano está exigiendo, pero a veces no lo sabe, porque el ciudadano de Quetzaltenango dice, quiero mejores carreteras, quiero mejores parques, quiero mejor educación para mis hijos, y todo esto requiere de la producción de todo esto que es simbólico, del ordenamiento de todos estos recursos y de generar riqueza a partir de ellos. Ese es el verdadero potencial de una ciudad. Entonces, si la municipalidad también lo quiere ver desde esta otra perspectiva, por ejemplo, hay comisiones de fomento económico. ¿Cuáles son los planes de fomento económico que no sea solo ordenar los mercados o hacer que la gente tenga dónde vender? Es que hay que ver muchísimo más allá dentro de estos potenciales que Carmen Lucía habla. Por ejemplo, prácticamente aquí no hay obra ni de Mérida ni de Resinos. Hay dos, yo creo que en el despacho de consejo, en el salón de consejo, están las dos pinturas de Efraín Resinos que se rescataron recientemente porque estaban abandonadas, y ahora están ahí como parte de la decoración, pero la mayor parte de la obra de ellos, que son nacidos acá, no se quedó en Xela, digamos. Y si esas obras estuvieran aquí, generarían otros espacios, otras sensaciones, los grandes murales, todo esto, ¿no? Entonces, si es algo que no se pudo conservar en el pasado porque no se tenía la visión y el liderazgo, es algo que se puede empezar a construir desde ahora, a futuro, digamos. Entonces, yo solo querría sumar ya en esa parte más práctica, más de aterrizar en la parte de la acción, y entonces la municipalidad sí juega un papel definitivamente, no en la producción, como ya bien decía Marin y Carmen, sino en el sostenimiento, en general, las condiciones y la infraestructura necesaria para que estos trabajos impacten de manera mucho más agresiva en la vida de la gente, mucho más agresiva en la economía de la ciudad y mucho más agresiva en la producción de nuevas riquezas simbólicas. Yo creo que ahí es donde las políticas entran, ahí es donde el liderazgo entra y donde digamos, las alianzas con la gente que está produciendo y las instituciones y los espacios entran. Entonces, bueno, yo también sumar eso un poquito en esa línea y pues gracias ahí también por el espacio. Gracias a usted, Ernesto. Antes le quiero decir al concejal de que solo dejamos de que nos aporte unas ideas más, Marvin, y luego le cedo la palabra para que usted pueda cerrar. Por favor, Marvin. Y bueno, ya cerrando, yo tal vez ahí cuestiono un poquito lo que mencionó Pacheco de ser agresivos. Yo más bien creo que hay que ser tiernos, hay que regresar a la ternura, hay que regresar a la estrategia del amor, porque ya la agresividad está demostrada que no funcionó. Pero yo creo que ya pues todo está dicho. Ya esto más bien es el pie para abrir un espacio de discusión más profunda y que valdría la pena también escuchar a otros actores, porque la ciudad está repleta de gente que trabaja, que lo hace de formas a veces precarias, pero que insiste. Yo no quiero no quisiera mencionar a esta gente porque, bueno, pecaría, por ejemplo, de dejar fuera, pero es grandísima la riqueza intercultural de nuestra ciudad y tenemos que pensarla y tenemos que ver de qué forma mantenerla, ¿no? Que funcione, que siga, que se haga. Y más bien, regreso de nuevo pues cerrando, ¿no? Quisiera volver a citar a Martí, que me parece, yo quisiera que toda la gente que está en el consejo y nuestro alcalde se atreviera a leer este texto Nuestra América de José Martí, que es vital para cualquier persona que entra en un espacio político. Que pues, efectivamente las trincheras de las ideas valen más que las trincheras de piedras. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es intercambiar ideas, construir juntos y juntas, pensar un nuevo territorio
que basado en su diversidad y en su riqueza histórica y también en lo que hemos sufrido podamos construir cosas nuevas, ¿no? Así que yo invito al concejal que pues vea al menos de forma personal, y estoy completamente seguro que Ernesto, que ha sido un nahual de todo este movimiento en Shela durante los últimos 20 años, y Carmen Lucía, uno de los tanques de pensamiento más importantes que tenemos también, pues seguramente estamos en el mismo sentir de colaborar en lo que podamos, desde lo que podamos, y también invitar a otros actores, que hay muchas asociaciones, grupos, colectivos, jóvenes, y lo importante es sumar, y bueno, y aprovechando que está en la municipalidad, pues no perder ese hilo con esta base social tan importante para nuestra ciudad, para nuestro territorio. Y yo espero que el resto de gente de la comisión esté en la misma sintonía que usted, que reconsideren algunas cosas, que piensen que efectivamente que los procesos son importantes, que lo que ocurra en 20 años, en 60 años lo vamos a sufrir, si es que llegamos también por el embate del despojo de la naturaleza y de esa relación que tenemos con la tierra. Pero bueno, que ahí está abierta la puerta, señor concejal, y de nuevo, pues agradecerte a vos, Adrián, por la invitación, a Ernesto, a Carmen Lucía, es muy rico escucharles, y no quisiera terminar esta intervención de nuevo sin reconocer el trabajo de Fabricio Mezquita, de Johanna Rojas, de Braulio, de Ana Valeria, y de toda la gente que le puso mucho corazón y que pensó más allá de la idea de ser funcionarios y de estar sujetos a un contrato, sino entregar el corazón, que al final eso es lo que caracteriza a la gente que trabaja por su tierra, ¿no? Así que muchas gracias a ellos, y ojalá que esto que no se quede en una conversación, sino que sí tenga eco allá en el Consejo Municipal, y estamos a la orden para apoyarles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marvin, muy amable. Por favor, deseo la palabra ahora a Edgar Racanco. Muchísimas gracias, Gis. Yo solamente quiero agregarme a la felicitación y agradecimiento a Johanna Rojas, a Brandy, a esas personas, a Vanessa, que han hecho un buen trabajo, realmente hay que reconocerlo. Lastimosamente se dan estas situaciones, pero yo esperaría que sea para bien, porque no se los había comentado, pero nosotros cuando iniciamos el trabajo como presidente de la Comisión de Cultura, junto a mis compañeros, invitamos a todos los directores, jefes y administradores de las 13 dependencias municipales que tienen que ver con cultura. Dígase museo, biblioteca, escuela de danza, escuela de música, escuela de pintura, Casa Noj, el teatro municipal, los maestros de la marimba de conciertos. Y eso yo se lo pedí a Johanna Rojas. Le dije, Johanita, me hace un favor, me invita a todos los directores y jefes y nos vamos a reunir para ver cómo vamos a trabajar este proceso que nos toca. Llegaron todos, yo les pedí que nos presentaran sus planes de trabajo, que yo los tengo aquí en mi residencia porque me los entregaron, y por eso yo me atreví a pedirle al alcalde que mantuvieran sus puestos a estos personajes, que lastimosamente no se dio. Pero bueno, ya es una cosa que pasó. Le dije algo a los periodistas hace como 4 días que tuve una entrevista ahí en el Palacio Municipal, cuando me tocaron este mismo tema. Yo les dije, dentro de 3 años y medio, pídanme cuentas, porque son 3 años y medio más o menos los que nos quedan a MUNI, y no queremos desaprovecharlo. Hoy lo hablamos con el concejal Ramírez Cajas, y el trabajo que vamos a hacer es continuar en la medida de lo posible con lo que Johanna y Branly habían planificado en cuanto al trabajo que tenían ellos en mente.
yo creo que es posible hacerlo, independientemente de quienes lleguen. Yo esperaría que, como les dije al principio, sean los más idóneos, sean las personas que tengan conocimiento y que puedan aportarle a este tema de la cultura en nuestra ciudad. Yo les agradezco profundamente, que el Ajau les bendiga, les proteja, y como dicen nuestros abuelos, que todos los pueblos tengan paz, mucha paz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Edgar. Le agradecemos mucho que haya asistido a esta reunión virtual, que todos estamos desde casa. Y en conclusión, yo como periodista es instarlo tal vez a que usted pueda dirigirse, sentarse con el alcalde y hacerlo razonar de esto, pues de buscar un buen perfil de una persona que sea idónea para dirigir el Departamento de Cultura de Quetzaltenango. Y así todas las direcciones del Teatro Municipal, Casa No y otras dependencias, para que saquemos a Quetzaltenango ya de ese atraso que desde hace 12 años o 16 años se ha mantenido, ¿no? Se está acabando una ciudad que es muy linda, que usted pues imagino que tiene mi edad, caminamos por esas calles preciosas. Entonces, les agradecemos mucho, y ya que está hablando también de citas aquí, Marvin, yo quiero citar a Milán Kundera, que dice: la sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Así dice el escritor checo. Y quiero agradecer a David Pinto, quien esta noche nos ha asistido con el switcher y con la producción de este programa. Agradecer también a Innova con Imaginación, es la imprenta que nos apoya, Lotería Santa Lucía, y este programa se realizó gracias al apoyo de Google News, la iniciativa de Google News, que apoya en Quetzaltenango a la prensa de Occidente. Muchas gracias, Marvin, muchas gracias, Ernesto Pacheco, y a Carmen Lucía Alvarado también por este valioso tiempo que nos dieron. Quisiera extender también una invitación para el jueves. Vamos a tener otro foro que se va a llamar La Independencia, mito o realidad. ¿Es de verdad o es de mentira la independencia? ¿Celebrar con desfiles cívicos militares? ¿Vale la pena o nos los impusieron como cuestión colonial? Para esto tenemos a Percy Aguilar, quien es director de posgrado del CUNOC y analista, pero tenemos también a Mauricio Chaulón Vélez, maestro de antropología social, analista, y ha tenido una carrera brillante como estudiador, como pensador. Entonces vamos a platicar por qué, de dónde vienen los desfiles, por qué nos uniformaron desde pequeños, nos pusieron charleteras, botas, y nos enseñaron a llevar armas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale la pena eso o no? Y vamos a hablar un poco sobre la independencia. Va a estar muy bonito. Los invitamos a que asistan a esta misma plataforma el jueves a las 8 de la noche. Y amigos que nos están viendo, muy amables, muchas gracias y buena audiencia. Feliz noche. Esta es La Prensa de Occidente y yo soy Adrián Velázquez. Esta transmisión fue gracias a Lognet. Lognet, contrátalo y vive la diferencia. 5438-9244.